Buenas, bienvenidos al primer podcast del 2020. O sea, hay que creernos que el siglo XXI empezó, hace días que estamos con esa historia. Y resulta que hoy vamos a contarles quiénes son los kurdos. ¿Dónde quedan? ¿Quiénes son? ¿En qué piensan? ¿En qué creen? ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué pasa con ellos? Y para contarles de los kurdos, hoy contamos con la maravillosa, clara y lúcida presencia de Víctor de Currea Lugo, que los ha estudiado durante mucho tiempo, ha estado en el Kurdistán y hoy va a estar con nosotros para contarnos y explicarnos sobre la realidad, la geografía, la geopolítica del pueblo kurdo, y con esto empezamos, a meternos en estos enormes universos de la complejidad del tiempo que estamos viviendo. Bienvenidos. Víctor, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación para venir a contarnos tu historia, tu experiencia y tu conocimiento sobre el pueblo kurdo. Bueno, muchísimas gracias a ti, Diana. Saludos a la audiencia. Vamos a tratar de explicar algo bastante complejo, que es qué son los kurdos. Y yo empiezo por contarles que los kurdos no es el pueblo kurdo, son los pueblos kurdos. Alguien dice que significa los pueblos de la montaña, pero más allá de la discusión de qué significa kurdo, tener en cuenta que los kurdos hablan 4 idiomas diferentes, que no se entienden siempre entre ellos, que viven en varios países, principalmente en Irak, en Irán, en Siria y en Turquía, en las zonas limítrofes de estos países. Pero además de eso hay kurdos, es decir, que tenemos kurdos con nacionalidad turca, kurdos sirios, kurdos iraníes, kurdos iraquíes. Pero religiosamente hay algunos de la rama musulmán, de la rama del Islam, que son suníes, y hay kurdos que son chiíes, y hay kurdos que son cristianos, y hay kurdos que son católicos, y hay kurdos que son... Y además en lo político, Diana, hay unos que quieren la independencia, y otros quieren como un sistema más de autonomía, otros quieren un régimen más federal, y otros quieren que lo integren. Y la primera conclusión es, hay muchas agendas kurdas. Y esa es como la primera gran enseñanza. Es decir, así como no podemos decir todos los colombianos tal cosa o todas las brasileras tal otra, no podemos decir todos los kurdos tal cosa, sin entender que es un arcoíris de posibilidades políticas, religiosas y culturales. ¿Qué los une? Ser kurdos, ser el pueblo de la montaña. ¿Ellos tienen algo que ver con los gutíes? ¿Descienden de los gutíes? Ahí hay una historia, digamos, parte de la historiografía de ellos se ubican en esta línea de ascendencia. Lo cierto es que sí son un pueblo milenario. Su capital simbólica, o sea, la ciudad más importante para estas 4 comunidades en estos 4 países, aunque también hay kurdos en Armenia y hay muchísimos en Alemania, los kurdos tienen por base, por sede, por corazón una ciudad que se llama Diyarbakir. Bueno, las columnas y las murallas de Diyarbakir, unos las citan en que tienen 5.000 años y hay gente que las cita en 8.000 años. Estamos hablando de un pueblo de muchísimos años que ha absorbido, por supuesto, cosas de muchas culturas, y parte de ellos plantean, por supuesto, una mitología como todos los pueblos. ¿Qué tienen que ver ellos con la media luna fértil en términos de orígenes geográficos? A ver, cuando hablamos de la media luna fértil, hablamos de los 2-3 ríos más importantes de nuestra historia, de donde venimos todos, ¿no? El Nilo, que está en lo que hoy conocemos como el país llamado Egipto, y los 2 ríos centrales estos de Oriente Medio, que son el Tigris y el Firat o el Éufrates. El Éufrates y el Tigris, en esta región se encuentran los kurdos. Es curioso porque, por ejemplo, de los turcos se dice que vinieron de otro lado, ¿no? Incluso la población de Yemen se dice que cruzó de Etiopía. Bueno, hay muchas leyendas, pero los kurdos sí se definen a sí mismos como un pueblo originario de allí, de esta región, que convivió sin ansias de poder. O sea, uno nunca ha oído hablar de un imperio kurdo. Pero estuvieron bajo Babilonia, Asiria, Acadia, Sumeria, con el origen de las civilizaciones. Y los otomanos. Sí. Sí. Y con el origen de la escritura. Son tan antiguos como la antigüedad misma. Sí, exactamente. Esa es una definición preciosa.
pero además de eso es un pueblo que no tiene pretensiones de aplastar a los demás. Incluso cuando uno analiza, lo que iremos a hacer más adelante, sus propuestas políticas más recientes en la guerra de Siria, donde estuve el año pasado, pues en Siria he estado varias veces, pero en el año pasado que observé que me sedujo su afán de respetar a los árabes, a los armenios, a las otras comunidades culturales y religiosas que hacen presente en el norte de Siria, donde ellos son mayoría. Entonces hay que reconocer eso. Podemos estar o no en desacuerdo con ciertos pueblos, pero yo creo que hay que respetar lo que han logrado. Y han logrado crear un sueño plural. Y no tratan de ser hegemónicos porque hicieron conciencia de lo que son. Y es que ellos no son homogéneos. Como no son homogéneos, sería una gran contradicción pretender ser homogéneos o hegemónicos con los demás. Tengo entendido que ellos tienen una versión bastante diferente del Islam, en donde las mujeres tienen una participación política importante. A ver, devolvámonos un poco a esto del Imperio Otomano. Porque yo sé, el Imperio Otomano es el nudo del asunto, ¿sí? Entonces, sí. Por eso estamos dando un poquito las vueltas antes de llegar al punto donde esto se va a volver un conflicto geopolítico. Pero más que un problema de orden religioso, más allá de que el Islam lo permita o no lo permita, porque uno también ve un papel importante de las mujeres, por ejemplo, en Túnez, en la revuelta tunecina. Y entre los drusos. Sí, o entre los drusos, por ejemplo. O, por ejemplo, entre los saharauis. Debates en Indonesia, de las comunidades musulmanas. Más que eso, tiene que ver con unas peleas internas muy recientes. Hay un sector de la comunidad kurda que es bastante machista y bastante. Pero las mujeres kurdas han ganado un espacio político y por ende también cultural y social, curiosamente, y esto les pido los oyentes lo entiendan de la mejor manera en el contexto de la guerra. Y es que en la guerra, una de las cosas horribles que hace el Estado Islámico es atacar a una minoría kurda. O sea, decimos los kurdos son una minoría. Bueno, dentro de los kurdos hay un grupo religioso que todos los que practican esa religión son kurdos, son de cultura kurda. Cultura es una cosa, religión es otra. La cultura kurda a la que me refiero, la religión kurda a la que me refiero son los Yazidíes, dicho en kurdo, o Yazidíes, que es como los conocemos. Ellos viven en un pueblito que queda en la frontera entre Irak y Siria que se llama Sinjar. Entonces allí llega el Estado Islámico con la orden de aniquilar a los Yazidíes y matan más de 7.000 varones. ¿Y por qué? Porque el Estado Islámico considera que ellos son adoradores del diablo. Virgen. Y entonces plantea una destrucción absoluta donde matan 7.000 hombres. A las mujeres las venden desnudas en el mercado. Estando allí, un sobreviviente de Sinjar, lágrimas en los ojos, me decía: vi vender una niña de 6 años en $4. Y las mujeres kurdas de Irak y de Siria, no solo las yazidíes, sino las kurdas en general, ven, y ellas me lo dicen, me dicen: ni siquiera los varones kurdos pueden defenderse a sí mismos. Y decidimos tomar las armas. Y claro, cuando llegan con armas, algunos ancianos de Siria decían: ¿estas quiénes son? Son muchachitas jugando a la guerra. Pero esas muchachitas son determinantes en la derrota del Estado Islámico. Y entonces esos viejos escépticos machistas dicen: estas mujeres tienen otra categoría y están hechas de otro material. Y eso es lo que hace que hoy por hoy el discurso del espacio de la mujer en el mundo sirio-iraquí sea tan grande. Pero esto no aparece solo por la guerra. Había un gran, por ejemplo, hablando con mujeres kurdas del sur de Turquía, ellas hace unos 5 años mostraban unos proyectos muy bellos. Voy a referirme a este proyecto porque ayuda a ilustrar el debate sobre feminismos en el mundo. Allí cuando elegían, pues se discute cuando si 50% hombres, 50% mujeres, y por mérito. Y las mujeres kurdas dicen ni lo uno ni lo otro. Entonces ganan como 104 alcaldías en el sur de Turquía y dicen: donde hayan elegido un hombre, nombramos una coalcaldesa. Y donde hayan elegido una mujer, nombramos un coalcalde. Los dos tienen el mismo poder. Y al final tienes una generación formada en la administración pública, tanto de hombres como de mujeres. Y los dos mezclan visiones del mundo. Entonces eso que se ve en Turquía, luego se ve en la guerra de Siria, se ve en la guerra de Irak. Y hoy por hoy una cosa muy paradigmática de la lucha kurda es la lucha de las mujeres que tú mencionas. Eso es bien importante, además es para tener en cuenta en los momentos en que estamos discutiendo históricamente las nuevas feminidades y las nuevas masculinidades como una alternativa política de coexistencia interesante. Bueno, vámonos, entremos en materia.
¿Por qué los kurdos se quedaron sin Estado? Vamos a remitirnos a la repartición del Imperio Turco Otomano, el origen de todos los males modernos. Sí. La caja de Pandora que se abrió en 1920. Claro. ¿Qué es lo que le pasa a los kurdos ahí y por qué empieza toda la lucha de ellos en el siglo XX? Recordemos que el Imperio Otomano no tiene estados. Eso que hoy conocemos como Siria, Irak, Líbano, Arabia Saudita, hace un poquito más de 100 años no existían. Existían unas cosas que llamaban wilayas. Wilaya traduce distrito, llamémoslo provincia o departamento, una región. Entonces era la wilaya de Alepo, la wilaya de Bagdad, la wilaya de Damasco, la wilaya de Jerusalén. Y eso estaba repartido en wilayas que era el gran imperio turco otomano. Los otomanos le apuestan al caballo perdedor, que son los alemanes, que pierden la Primera Guerra Mundial. Y en ese desarrollo, en 1916, cuando la guerra no ha terminado, los ingleses y los franceses, quienes son los realmente responsables, se reparten Oriente Medio, y le pido a los y las oyentes, recuerden mentalmente el mapa de África. Ustedes ven que hay unas rayas, que eso parece hecho con una escuadra, ¿no? Sacan una regla y trazaron. Sí. Así repartieron Oriente Medio. Y se dijeron, este pedacito. El punto y la raya. Exacto. Entre pedacito. Pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. Aquí, y entonces esto es Siria y esto se llama, y esto es de los franceses y esto es de influencia inglesa y se repartieron todo. Y se inventaron un poco de países. Mientras los habían apoyado en una independencia que estaban peleando y ganando. Y mientras ellos estaban ganando y peleando su independencia, un tratado secreto se repartía a los pueblos. Exactamente. Y en esa repartición de pueblos, en 1920 hay un acuerdo internacional en el cual le dan un pedazo de Turquía, un pedazo de Siria, un pedazo de Irán, más o menos el territorio de hoy. Y se crea una cosa que se llama el Kurdistán. Y lo firman los países de la región. Entonces, los kurdos tienen de 1920 a 1923 un tratado firmado que les reconoce un territorio. Pero en 1923... ¿Ese tratado se llama? El Tratado de Sèvres. Sí. Y Sykes-Picot al mismo tiempo. Sykes-Picot es el de 1916. Sí, es que Sykes-Picot es la repartición del Imperio Turco Otomano. Y luego, en 1923, mediante otro tratado, se vuelven a repartir la tierra de los kurdos. Esto de los tratados no es para que se lo aprendan, es para que entiendan que hay una cantidad de promesas incompatibles, tratados contradictorios y situaciones completamente originarias de los grandes conflictos en esas reparticiones que se estaban haciendo recién que caía el Imperio Turco Otomano. Entonces, exactamente, prometen unas cosas, le prometen a los kurdos esta región, y 3 años después, con el afianzamiento del país llamado Turquía, que sale de las cenizas del Imperio Otomano, los kurdos finalmente se quedan sin tierra. Y se quedan como un pueblo, siendo minoría en Irak, en el norte de Irak, siendo minoría en el suroriente de Turquía, siendo minoría en el norte de Irak y en el occidente de Irán. Y es curioso, porque en ese territorio fronterizo de estos 4 países, ellos ubican su capital, que es Diyarbakir, que es al sur de Turquía, pero ellos no dicen sur de Turquía, dicen Bakur, que en kurdo significa norte. Sí. Y a lo de Irak, que es el norte de Irak, ellos llaman Basur. Rojava es el oriente, que sería el occidente de Irán, y Rojava es el norte de Siria. Y entonces así tenemos esa geografía. Ahora, en esa geografía no casa exactamente con los 4 idiomas que mencionaba, pero se empiezan a desarrollar con ciertas luchas. Esas luchas se van cohesionando y en los años 70 crean una cosa que se llama, en Turquía, que es donde más kurdos hay, crean una cosa que es curiosa, Diana, porque no es una guerrilla que nazca como guerrilla, sino que nace como partido político. El PKK. Ahora, cada pueblo tiene su leyenda histórica y cada pueblo tiene su relato. El relato de los turcos es que ellos ya estaban repartidos y ya tenían, o sea, Inglaterra y Francia ya se han pedido la pechuga, ¿no? el ala, el apostador, y la pechuga era para los ingleses, la pechuga era Estambul. Entonces ellos dicen que Ataturk surge y dice, el que no esté de acuerdo con esta repartición, ya no solo del imperio, sino de Turquía, que venga conmigo. Y una columna se levanta y lo sigue. Y él logra sacar literalmente la pechuga del fondo de la olla y reconstruir Turquía, aunque solo Turquía. Sí, y por eso Turquía existe. Claro, pero fíjate que una de las cosas que utiliza Ataturk, totalmente en línea con lo que tú mencionas, es que Ataturk plantea es el engaño de lo que yo nunca he creído que existe, que es la nación. O sea, las naciones no existen, o existen, pero no corresponden a los estados.
Esa idea de que un Estado es igual a una nación como una cosa homogénea culturalmente es una mentira. Pero Atatürk compra esa boleta. Y entonces dice la famosa frase de que Turquía tiene que ser una cultura, una lengua, una nación, un idioma. Pero claro, ahí hay macedonios, ahí hay arios, o sea, si hay algunos asirios, armenios, o sea, si hay algo, caucásicos, ¿se acuerda el caucásico que se desplazaba en un sedán de 4 puertas de las películas gringas? Entonces, Turquía es eso, pero en el afán de creer que la solución es la unificación cultural, homogeneizar culturalmente para garantizar una Turquía próspera a futuro, pues hay que acabar con las minorías. Y la minoría más grande de Turquía, que entonces bajo esta lógica se convierte en la enemiga de Turquía, la que negaría a Turquía como algo homogéneo, son los kurdos. Por tanto, hay que prohibir el idioma kurdo, perseguir las expresiones kurdas, y eso lleva a unas políticas de discriminación históricas, de negación de esa minoría, y es algo así como, no, es que los kurdos son turcos que viven en la montaña, y negamos la historia y negamos ¿Por qué todo. queda una minoría tan grande en Turquía con respecto a lo que quedaría en Irak, en Siria y en Irán? Pero es más un accidente geográfico. Históricamente tenían más cohesión, es mucho más montañosa incluso la región de Bakur, o sea, del sur de Turquía que las otras regiones. Entonces, allí lo que hacen es tener se habla de que tienen entre 15 y 20 millones de personas hoy en día que son kurdos en esta región, y ellos efectivamente en el año 78 crean el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Y es curioso porque es una organización que mira al comunismo, mira a la Unión Soviética como paradigma de ese entonces. Y años después, en 1984, deciden saltar a la lucha armada. Es curioso porque muchas guerrillas después crean partidos políticos, es un fenómeno contrario. Este partido político salta a la lucha armada y tenemos a partir de ahí un conflicto armado en Turquía que no se ha resuelto, sí, y que todavía siguen en guerra en esas montañas. Eso con relación a los kurdos en Turquía. Ha habido un proceso grande, ha habido procesos de paz de los que podríamos aprender, pero una cosa interesante, por ejemplo, en 1992 hubo una parlamentaria kurda que fue elegida kurda y en el discurso de posesión en el parlamento habló en lengua kurda. 12 años de cárcel. Entonces no digamos mentiras de que allí no hay represión. Estando allí varias veces que he estado me comentan tener una bandera kurda de 5 a 10 años de cárcel. No pueden utilizar el nombre kurdo, no pueden utilizar los nombres ni de la sus palabra hijos. secesión. La palabra secesión es ilegal. La palabra secesión. La otra es ilegal. Tiene cárcel. La cantidad de periodistas que han asesinado, periodistas perseguidos por publicar periódicos en kurdo. O sea, una persecución lingüística acompañada, por supuesto, de un trasfondo político. Y hay otra cosa, ¿no? El afán de tener un enemigo que unifique a los turcos. Pues tú sabes las manipulaciones políticas que se dan allí y aquí también, ¿no? Sí. De inventarnos un enemigo. El viejo truco, sí. Sí. El viejo truco del enemigo. Eso, digamos que es para resumir este primer pedacito que es Turquía, los kurdos en Turquía. Ahora, si quieres, hablamos de los kurdos en Irak. Para las notas vamos a pasar un poco el mapa para que la gente mire las notas, porque es una geografía totalmente distinta cuando se ve desde el Kurdistán a cuando se ve desde los países donde ellos están en minoría. Lo que estaba hablando ahorita Víctor de cómo se llama cada una de las regiones desde el Kurdistán. Es muy importante entender que dentro de las geografías hegemónicas hay otras geografías. Y para ellas, para poder entender históricamente ¿qué significa el Kurdistán? Bueno, cuando el Imperio Otomano controla Irak, que Irak no existía. O sea, No, Irak eso es hechizo. Sí. Eso es hechizo y es una parte de cuando las multinacionales estaban, las petroleras, porque realmente esto es un invento de los yacimientos de petróleo, empiezan a designarse los recursos cuando Inglaterra ha tomado la decisión más trascendental de todas, que es pasar de la fuente energética de los buques de carbón y de los buques de vapor
a los buques de petróleo. Ahí en ese momento el Medio Oriente se vuelve estratégico por la ruta a la India y por la necesidad de los británicos de tener el control sobre las fuentes energéticas. Y entonces la pregunta es si el oro negro es una bendición o una maldición, pero eso da para otro programa. Ahí le dejamos a los y las oyentes esa reflexión. Entonces resulta que en esa época el Imperio Otomano, lo que hoy conocemos como Irak, nombre que se le coloca en homenaje a la ciudad de Uruk, que es una ciudad legendaria, esa sí que es milenaria, había 3 wilayas. La wilaya del norte, que es Mosul, una ciudad iraquí que ustedes pueden buscar en el mapa. De donde viene la muselina, además, las telas. La segunda es la wilaya de Bagdad, de la célebre ciudad histórica, ciudad de Bagdad. Califato. Donde estuvo el califato. De los abasíes. Exactamente. Y al sur, una ciudad portuaria que se llama Basra. No sé en español porque la traducen como Basora, pero Mosul, Bagdad y Basra eran los 3 califatos. Las tres wilayas. Y allí se da una cosa interesante y es, les pido a los oyentes ahí que cojan papel y lápiz para que nos organicemos. Entonces, Mosul es fundamentalmente suní, religiosamente suní, pero culturalmente kurda. Bagdad, que queda más abajito, también es suní. Por tanto, ahí no hay tensiones, digamos, religiosas, pero es árabe. Entonces, ahí sí hay una tensión entre kurdo y árabe. Y la del sur es árabe también, no hay tensiones, pero es chií. ¿Cuál es el problema? Pues que Suiza ha demostrado que los franceses, italianos y alemanes pueden vivir juntos sin pelearse, pero depende del contrato social. ¿Qué se da en Irak? Se da la presencia de kurdos, de árabes, de suníes y de chiíes sin repartir el poder de manera adecuada. ¿Qué pasa? Que desde los años 70... Es la gran lección que han tenido que aprender los libaneses después de 17 años de guerra civil. Exactamente, es un buen ejemplo. El problema es la convivencia. Entonces, en los años 70 llega al poder el partido Baas hasta el 2003 y su representante, que es el señor Saddam Hussein. ¿Quién es el señor Hussein? Es un señor árabe suní bastante autoritario. En cuanto árabe, se la montó a los kurdos y en cuanto suní, se la montó a los chiíes. Entonces, los años 90... son años de gran lucha de los kurdos y de los chiíes por tratar de tumbar a este señor. Una cosita, el partido Baas es el partido del panarabismo porque como ellos les quitaron la independencia en 1920, entonces la volvieron después a pelear de otra manera durante la época de Nasser. Y va a haber unos partidos, digamos, que propongan una baraja histórica diferente, más autónoma. Y ese es el origen de los partidos Baas. Para ir contando un poco la cosa, para ir contando que la Suna son unos versos adicionales del Corán, que unos reconocen como parte del Corán mismo escrito por Mahoma, y a eso se les llama sunitas. Y otros no lo reconocen, sino que reconocen el seguimiento a la figura espiritual del profeta, y esos son los chiitas, a grandes rasgos. Hay una cantidad, esa definición es muy difícil, pero es simplemente para contar que son 2 versiones diferentes del Islam. Hay otra manera de contarlo, que el profeta Mohammed tenía su parcero, se llamaba Abu Bakr, que es el que da origen al sunismo, y tenía a su primo que se casa con su hija Fátima. Sí, que era más compadre de Mahoma que realmente novio de Fátima, pero bueno, que se llama Fátima Ali, y Ali. Y entonces Ali, los que siguen a Ali es el chiismo. Entonces ya parecemos una novela mexicana donde él se casa con no sé quién y quién es el heredero. El problema fundamental del Islam entre suníes y chiíes es quién es el heredero. Entonces el heredero de Mohammed es Abu Bakr o es Ali. Esa es como la tensión que hay. Pero devolvámonos entonces a esta tensión. En esa persecución a los kurdos, me voy a referir solo en la pelea de... Acordémonos que en el mapa de Irak, en el norte están los kurdos. Pero además tiene una desgracia, Diana. Esa es la zona más petrolera de Irak. Sí, están parados sobre los pozos de petróleo de cada una de las naciones donde quedaron en la pura esquina del movimiento y en la mira de toda la geopolítica del Medio Oriente. Por eso cumplirles las promesas que se les habían hecho en Sèvres no es algo que realmente hayan tenido la intención de hacer las potencias, porque sería darles el control del petróleo del Medio Oriente. Exactamente. Y en el año 88, como una de las grandes oposiciones políticas, sociales y militares a Saddam Hussein eran los kurdos, él empezó una cosa que se llama Anfal. Anfal, que significa el botín, es el nombre de uno de los suras, uno de los capítulos del Corán, pero esto es el nombre con que él plantea una cosa que llevó 9 fases de genocidio. Estoy hablando de usar armas químicas
y matar más el mundo vio eso. Sí, Las imágenes de los kurdos abrazados a sus hijos, gaseados por un gas completamente tóxico, y sin embargo no se paralizó el planeta el día que se debería haber paralizado el planeta. Yo les invito a que vayan a Suleimanía, que es una población en el norte de Irak, donde hay un museo. El Museo Suleimanía, uno entra al hall y el hall tiene 180.000 pedacitos de espejos. Y dicen que cada pedacito de espejo representa una de las víctimas. Y dicen que uno se acerca y puede mirar en los pedacitos de espejo si tiene o no el alma pura. Allí hay tanques de guerra, hay bombas, hay muchas pruebas, muchas evidencias históricas de lo que fue ese gran genocidio. Y los kurdos siguen peleando durante los 90. Claro, llegamos al 2003. Ahora, después, esto lo vamos a desarrollar después, pero es que todo el mundo los ha usado y todo el mundo los ha traicionado. Sí, esa de las tradiciones mundiales. Y entonces ellos pues no creen ni en la mamá, porque igual que los polacos a su manera, han realmente sufrido las peores enfermedades de la geografía. Entonces, cuando en el 2003 el señor Saddam Hussein es derrotado por la ocupación de Estados Unidos, mientras el mundo, y me incluyo, uno rechaza una ocupación como la que hizo Estados Unidos para destruir Irak y entregárselo a las petroleras. Sin embargo, los kurdos, y me lo decían hace poco, tenían un sentimiento de esperanza cruzado, porque es por un lado, están invadiendo un país, pero por lo otro, están matando a nuestro genocida. Están sacando a correr a nuestro genocida. O sea, depende desde dónde uno también ve esa realidad. Desde dónde está uno parado siempre. Toda consideración política e ideológica depende de dónde está usted parado. Allí deciden una constitución política y esa constitución política reparte el poder, donde los chiíes se quedan con el cargo del primer ministro y los kurdos con la presidencia. ¿Cuál es el problema? Que como lo enseñó Sri Lanka, como le enseñó Ruanda, son gobiernos revanchistas. Y se le empiezan a cobrar a los suníes, lo que después tiene implicaciones en el origen del Estado Islámico. Es una cosa más larga. Pero ¿qué logran también en esta constitución? Que el norte de Irak, donde están las bases petroleras que tú muy bien mencionabas, y la gran comunidad kurda, adquiere un poder de gobierno federal. Y ese gobierno federal gana un gran espacio. Entonces ellos ganan, por ejemplo, la posibilidad de exportar petróleo sin pasar por Bagdad. Por ejemplo, de otorgar visas. Entonces, yo cuando he tenido que entrar al Kurdistán, entro por el norte, el visado me lo colocan los kurdos sin problema, no tengo que pasar por Bagdad. Hay una serie de diferencias apuntando a una autonomía. Sin embargo, para terminar este pedazo de Irak y los kurdos, los del Estado Islámico, estos señores terriblemente crueles, ubican que los mejores musulmanes una religión, recordemos, pues tienen que ser mejor árabes, que es una opción, es una cultura. Entonces, como los kurdos no son árabes, se van a aplastarlos y los kurdos se defienden. ¿Qué pasa con el ejército de Irak? Es muy débil y se retira. Y son los kurdos los que defienden su propio territorio en el norte de Irak. Y esa defensa de los kurdos, en Tikrit, Erbil, Erbil no llegó a caer bajo control, pero sí estuvo atacado. Allí hubo incluso carros bombas. Mosul, que sí cae bajo control del Estado Islámico. Hubo algunos ataques esporádicos de algunos núcleos en Suleimanía, pero todo aquello lo logran controlar los kurdos. Los kurdos defienden su territorio y son ellos unos de los principales responsables de la derrota militar del Estado Islámico. Y eso no se nos tiene que olvidar, porque si hoy el Estado Islámico está profundamente diezmado, no es gracias a Occidente, es gracias a ciertos árabes, a ciertos musulmanes y a los kurdos. Hay que ser justos, no era una guerra entre Occidente y Oriente, no nos inventemos cosas, era una guerra donde los kurdos pusieron numerosos muertos. Si algún día pueden visitar los cementerios de Irak, de Siria, van a ver la cantidad de mártires, como dicen ellos, muchachos muy jóvenes muertos en la guerra contra el Estado Islámico, también conocido como Daesh. Entonces, ahí, ¿en qué quedamos con los kurdos? Que los kurdos de Irak han ganado un gobierno federal, que allí ha estado dos líderes históricos que son Barzani y Talabani, que no se entienden muy bien con los kurdos del PKK de Turquía, y allá hay diferentes expresiones religiosas. Ellos, por ejemplo, han tenido como gobiernos locales, Barzani y Talabani, vínculos que han sido muy criticados por fuera con Israel y con Estados Unidos. Entonces uno dice, en una guerra que es una guerra de vida o muerte, como la que se dio en el norte de Irak, pues claro que recibieron armas gringas. Yo creo que cualquiera no se pondría con nimiedades cuando es un problema de o me armo o me destruyen. Y en ese sentido, ahora, también recordemos que Simón Bolívar recibió armas de los británicos.
Y recordemos que la resistencia francesa en la Segunda Guerra recibió armas de los gringos. Entonces, más allá de ese puritanismo, entender en qué dinámica se da. Ahora, sí hay una agenda política donde hay voces alternativas de los kurdos que critican a su liderazgo en Irak, que es el liderazgo de las dos casas matrices que son Barzani y Talabani. Y con eso más o menos quedaría explicado la situación de los kurdos en Irak. Ahora, ellos han sido utilizados muchas veces. Cuando digo utilizados es porque cada vez que alguien tiene una causa, va y le dice a los kurdos que si lo apoyan en su causa, él les va a reconocer por lo menos una autonomía. Los kurdos lo apoyan y luego les dan la espalda. Ese es el caso de Irán. Es el caso de la promesa que se les hizo cuando la revolución islámica, que ellos iban a encontrar una autonomía, y se les volteó la espalda una vez que el Ayatollah Khomeini subió al poder. Sí, en el caso de Irak, específicamente de Irak, recordemos que en el año 2017 ellos decidieron hacer un referéndum por la independencia. Y ese referéndum por la independencia sacó más de un 90 y pico % de los votos. Sin embargo, no fue reconocido, por supuesto, por nadie. Ni siquiera por Estados Unidos, que los había utilizado como frente de lanza contra Irán, contra el Estado Islámico, para presionar a los kurdos. Entonces, ¿qué duele? Duele porque los kurdos son un pueblo, este grupo de pueblos que se vuelven exactamente eso, como cuando uno jugaba con calcomanías y las intercambiaba cuando estaban repetidas, con monas. Entonces uno juega con ellos y es muy doloroso que un pueblo que ha ido construyendo. Por eso luego se viene un debate interno, al que vamos a hablar luego, sobre hasta dónde ellos pueden plantear realmente un territorio o en un practicismo político plantean un modelo más federal. Pero fíjate que ellos están buscando la consolidación del Estado desde 1920, cuando se les prometió y se les incumplió la promesa, y nunca antes se habían puesto en perspectiva la causa kurda. Cuando se empiezan a dar las guerras del Golfo Pérsico y cuando ellos se vuelven una punta de lanza contra Hussein, entonces es cuando empezamos a oír hablar de los kurdos y Estados Unidos empieza a hablar de los kurdos porque son políticamente útiles para una guerra contra Hussein. Pero resulta que ellos desde 1920 están haciendo valer un derecho que les fue arrebatado y solo entonces el mundo empieza a escucharlos. Y curiosamente ahora saltemos hacia Rojava, que es al occidente, y llegamos al norte de Siria. En el norte de Siria hay una comunidad kurda importante y ahí se hizo un censo en 1952. Y en el censo lo que hizo fue retirarle la nacionalidad siria a los kurdos. Con lo cual, a la hora de ir al médico o a la hora de entrar a la educación, a la hora de ir a votar sobre todo, pues claro que ahí había toda una serie de medidas absolutamente antikurdas. Una de las tácticas que han utilizado tanto los gobiernos de Turquía como los gobiernos de Irak, como los gobiernos de Siria, es trasladar población árabe para meterla y romper la plantación continuidad de Ulster que hicieron en Irlanda del Norte. Exactamente. Hay una cosa que es importante recordar: no tener nacionalidad es una desventaja histórica a todo nivel en el actual estado de organización del mundo, porque la nacionalidad te da a ti, aún la nacionalidad más estigmatizada de todas, cualquiera que ésta sea, te da a ti una cantidad de derechos jurídicos y una cantidad de derechos políticos, y no tenerlos te priva de todos. Entonces, cuando le retiran uno de los graves problemas es que ellos no tienen la nacionalidad de los países que habitan, y la nacionalidad kurda como tal no existe porque no existe el Kurdistán. Entonces están en desventaja y están al vaivén de que pasen este tipo de situaciones, que arbitrariamente se les conceda o se les quite la nacionalidad. Y digamos, en un país como Siria, con una diversidad tan grande, ellos están a merced del tratamiento que se les dé con la nacionalidad o no. En el caso de Siria, además sucede otra cosa. Aquí hay muchas cosas de la comida kurda, de los bailes kurdos, de la ropa kurda, que no podemos alcanzar a abordar, pero quiero decir solo un elemento. El 21 de marzo, que es el solsticio, ¿no? Ese solsticio da inicio al Año Nuevo kurdo, el 21 de marzo. Ajá. Entonces los kurdos lo celebraban y el papá del actual presidente de Siria, que es Bashar al-Assad, o sea, Hafez al-Assad, y otros antes, dijeron: nosotros no podemos permitir
que los kurdos afiancen su cultura, pero tampoco la querían prohibir. Entonces lo que hicieron fue declarar que el 21 de marzo es el Día de la Madre. Con eso le robaban la celebración en términos de lo que significaba. ¿Nombraban a la madre de una vez? Claro, de una vez les echaban la señora, le sacaban a la señora a bailar. Entonces, este afán de borrarlos del mapa, ¿cierto? De cambiarles el nombre, de redefinirlos, es brutal. En ese escenario, en el año 89, 90, 91, nos hallamos a la caída del muro de Berlín, la extinción de la Unión Soviética, y entonces el gran líder, un sector por su desarrollo político, pero además por ser mayoría del mundo Además kurdo. Que la caída de la Unión Soviética también nos libera una situación porque en el sur de la antigua Unión Soviética también había kurdos. Sí. O sea, hay unos kurdos en el mundo árabe, pero también hay unos kurdos en el sur de lo que antes fue la Unión Soviética, lo que complica un poco la cosa, pero ahí también están. Entonces, ante este cambio en la política internacional, el PKK, que como decíamos es la organización kurda más sólida a finales de los 80, comienzos de los 90, en número y en cualidad, ellos se replantean cosas. Entonces ya dejan de pensar en el sueño de un país socialista para Turquía y empiezan a tener un debate interno muy grande. Su líder, que es un señor que se llama Öcalan, se escribe Öcalan, pero se pronuncia Öcalan. Öcalan es capturado, lleva varios años en la cárcel, es una cosa muy parecida a lo que hizo Nelson Mandela de tratar de crear procesos de paz. Y el señor Öcalan y los cuadros de los kurdos empiezan a plantear, dicen, ya no queremos separarnos, ya no queremos un Kurdistán separado de Turquía ni separado de Siria. Y dicen, no se trata de un nacionalismo. Y aquí hay un elemento bien interesante, ellos reconfiguran y dicen, si nosotros somos revolucionarios, dicen ellos, nuestro programa no es hacer un nuevo Estado para repetir lo mismo, sino crear una sociedad diferente desde abajo. Y ahí es donde se entroncan tres cosas bien importantes. Por un lado, el papel de la mujer, que es lo que discutíamos al comienzo, con las mujeres en armas en Siria, con las mujeres en la política en Turquía, con las activistas de Irak. La otra cosa es lo ecológico. Y un tercer punto que no puedo acordarme en este momento, pero ya me iré acordando. La autonomía. Todo lo que tiene que ver con el poder local y el gobierno local. Esa triada dentro del poder local, la ecología y el feminismo plantea una nueva lectura. Entonces ya los kurdos de Turquía no es que quieran separarse y partir Turquía, sino quieren ganar un poder político. Lo mismo los de Irak, ya lo han ganado el gobierno federal, y lo mismo los de Siria. Entonces ya no me interesa tanto el ser el kurdo, sino que yo llamo como kurdo o como kurda a los árabes, a los armenios para hacer causa común. Y entonces ya es listo, me lo decían en Kobane, por ejemplo, o en Amuda, los responsables sirios del gobierno local. Me decían, ya no importa para nada que las fronteras sirias se mantengan, que se mantengan. El problema no es de fronteras, no es un nacionalismo tonto, es si somos o no capaces de crear una sociedad más justa, más incluyente y diferente. Eso es un tema muy importante que se llaman los aprendizajes históricos, que es una de las materias en donde se rajan muchísimos pueblos y donde los pocos que la pasan logran transformaciones profundas cuando se aprende la historia. Y allí entonces el Estado Islámico, que ha intentado derrotar en Irak a los kurdos, también hace una gran ofensiva en el norte de Siria y hay una ciudad que se llama Kobani, queda pegadita ahí a la frontera de Turquía. Pegadita, estoy hablando de 150 metros. Yo estuve allí y eso es una cuadra y media, donde queda Kobani, ya queda la frontera turca. Allí el Estado Islámico rodeó la ciudad. Todos recordamos la resistencia de Varsovia, todos recordamos Stalingrado. Bueno, yo quiero que piensen en eso por un momento para imaginarse. Kobani rodeado por los del Estado Islámico y entonces estos del Estado Islámico les cortan el agua. Y los kurdos son famosos en Oriente Medio por hacer pozos. Entonces empiezan a cavar pozos dentro de la casa y hallan agua subterránea. Tengo algunas fotos ahí de eso, que es apasionante. Y luego les cortan los suministros de medicamentos. Entonces ellos hablan y negocian con los pastores árabes para que en medio de las ovejas traigan medicamentos. Y cuando se dan cuenta, finalmente hacen ofensiva militar. Y los kurdos empiezan a perder terreno, evacúan a los civiles, se quedan frenteando mujeres y hombres kurdos. Y cuando ya no quedan en Kobani, sino 150 hombres y mujeres, 150 combatientes. Y han perdido el 85% del territorio. Entonces me muestran allí unos videos, ya a toro pasado dirían los españoles, y fotos de cómo estos 150 personas se cargan con explosivos la cintura y el cuerpo, diciendo, nos vamos a suicidar, pero nos llevamos por delante unos de estos carajos.
Y cuando están en ese momento y empiezan a llorar y a despedirse, en ese momento llegan un batallón de kurdos iraquíes, un batallón de kurdos del PKK, y Estados Unidos empieza a bombardear el Estado Islámico y recuperan la ciudad. Claro, por supuesto, Diana, que Estados Unidos no está ahí para ayudar a los kurdos, sino No, pero esto no son deja su de infantería. ser eso no deja de ser una epopeya, ¿no? Sí. O sea, eso no deja de ser una epopeya de qué pasa en el anonimato porque no sucede en Occidente. Exactamente. Si esto fuera Varsovia, Stalingrado o alguna guerra nuestra, entonces la colocaríamos, pero yo creo que es del ejemplo de la resistencia donde las mujeres y los hombres kurdos se jugaron el pellejo para salvar una ciudad de una propuesta terrorista tan macabra que no alcanzamos a entender en Occidente lo macabra todavía que no es. nos imaginamos nosotros el nivel de crueldad que se institucionalizaría. Y entonces Estados Unidos apoya a los kurdos, pues porque también le conviene, para hacerle frente a la pelea de los para rusos. eso volvemos. Los kurdos se vuelven un comodín, un trompo de poner, que llamamos en Colombia. Pero no es cierto que hayan vendido el alma al diablo. No es en ese sentido que lo digo. Es en el sentido en que empiezan a revestir utilidad política para una cantidad de intereses geopolíticos para los cuales antes no existían cuando sus causas eran igualmente importantes. A partir de 1920 empiezan ellos a buscar el Estado y nadie les para bolas. Solo cuando empiezan a ser útiles porque de alguna manera pueden utilizarse contra el enemigo del uno o del otro es que empezamos a oír hablar de los kurdos. Pero además que la cosa se solucionaba muy fácil. En Kurdistán turco, permitan que ellos se llamen como quieran, permitan las escuelas en kurdo, permitan que celebren su comienzo de Año Nuevo, permitan que ellos tengan su religión en Irak, como fue el caso de los yazidíes. Es tan sencillo como reconózcanlo como un sujeto de derechos. Ya, eso no tiene mayor ciencia. Pues no, los gobiernos autoritarios, dictatoriales de esta región del mundo se dedicaron a golpearlos. Y ahora, para completar, en esa sección de Siria, derrotan al Estado Islámico y empiezan a crear un modelo de Estado muy bello. Yo tuve la posibilidad de estar allí hace muy poco y ver el modelo de integración con otras comunidades. Entonces, la cosa de género, entonces hay coalcaldesas y coalcaldes en todo lado, pero en todas las instituciones tiene que haber un hombre y una mujer y empiezan a desarrollar las milicias de las mujeres, una cosa absolutamente dolorosa y conmovedora. Y hay reeducación, ¿no? Hay una reeducación, digamos, de modelos patriarcales para que los hombres que entren a pelear en las filas con ellas tengan unos patrones diferentes de comportamiento frente a ellas. Y hay cosas duras. Por ejemplo, yo entrevisté a una mujer que me dice, llevaba como 6 años peleando en el Estado Islámico, contra el Estado Islámico. Me dice, a mí me echaron de Siria y me fui con mi papá y mi mamá y llegamos a una ciudad que se llama Kirkuk, en Irak. Dejé a mis papás allá y dije, me devuelvo. Con 16 años. Y se devuelve a pelear en las milicias de mujeres contra el Estado Islámico. Cuando yo la entrevisto, hacía 6 meses había perdido un brazo en combate. De una mujer, estoy hablando de mujeres de 18, 20, 22, 24 años, llegó a un campo de refugiados, por ejemplo, y quien maneja la seguridad de 4 campos es una mujer de 24 años. Es decir, una generación joven, profundamente capaz. Y esto es otra cosa interesante. Siempre hemos criticado, bueno, por lo menos yo, que la gestión por parte de la izquierda es muy mala, de las cosas alternativas, mucho discurso, mucho eslogan, pero la gestión pública como que no logra hacerlo lo mejorcito. Los kurdos lo están haciendo y lo están haciendo bien. En esa consolidación de una región con cierta autonomía de los kurdos en Siria, esto es un pésimo ejemplo para la región. Si los kurdos en Siria pueden declararse en autonomía y ya son federales en Irak, hombre, esto es un mal ejemplo para los kurdos de Turquía. Entonces, por eso el presidente de Turquía, el señor Erdogan, decide el año pasado machacar a los kurdos y se adentra en territorio del norte. Y claro, el gobierno central de Damasco, el gobierno central de Siria, como tampoco quiere a los kurdos, pues no sale a decir que se trata de una ocupación extranjera. No, ni que están metiéndose en territorio de soberanía que se están metiendo. Sí, sino macháquelos. O sea, los kurdos pierden por un lado, pierden por el otro. Entonces, quiero decir, hay ese juego perverso de intentar aplastarlos continuamente.
yo estuve en Siria antes de la guerra. Yo estuve en Siria en el 2005, en un viaje, en una excursión turística. Y era un país tan supremamente hermoso, viable, con un manejo de las aguas increíble. O sea, era una cosa, y había una coexistencia de una diversidad de pueblos y de razas que eran increíbles de la heterogeneidad que había. Y había estos grandes mercados, el Zoco de Alepo, que tenía 12 kilómetros de mercado, y Damasco, y Palmira, y uno no se imaginaba que un baluarte de la historia de la civilización humana fuera a caer en una situación tan absolutamente terrible y que alguien se atreviera a tocar uno solo de los tesoros de Siria. Sí, y eso es buena parte de la labor del Estado Islámico, y era partir, eso me recuerda a mí a Camboya, a Pol Pot, ¿no? Los Gemires Rojos, que es partir de cero. Destruir el pasado. Declarar el año cero. Bueno, eso también se hizo en la Revolución Francesa, ¿eh? O sea, neguemos el pasado. Este es el año cero, y aquí lo que sufren algunos, ¿no? El síndrome de Adán. El mundo nace conmigo. Y esto pues es terrible, porque es lo que plantea el Estado Islámico y destruye en Mosul, en Irak, pero también en Palmira, que tú lo mencionas. Palmira es una ciudad legendaria donde de en Siria. Tiempos de mercado se hablaban más de 23 lenguas en un día de mercado. Entonces, frente donde a tuvo eso, uno de los personajes más legendarios, que fue la reina Zenobia. entonces cuando estamos hablando de los kurdos, estamos hablando de Mosul, de Damasco, de Palmira. Estamos hablando de grandes ciudades en la historia de la humanidad. Es importante mencionar esto siempre, porque cuando los pueblos tienen conflictos, se les mira solamente a través de sus conflictos y no a través de su grandeza y no a través de su aporte a las civilizaciones. Se invisibiliza todo lo demás que no sean conflictos. Entonces estos pueblos que hoy día se encuentran en una situación tan desventajosa de la historia han sido grandes portadores de conocimiento, civilización, escritura y cultura, y eso es parte de la tragedia que todos como humanidad tenemos en la medida en que esos legados estén en ese momento en manos de unas guerras tan terribles como las que están sufriendo ahora. Ahora, los kurdos sufren de dos mitos que se han hecho. El primero es el de la guerra contra el terror. Pues a partir del 2001, como los kurdos tienen una organización militar en Turquía que se llama el PKK, Partido de los Trabajadores del Kurdistán, desarrollaron una cosa que se llama el proyecto de los Peshmerga para resistirse a Hussein. Peshmerga significa los que miran a la muerte a los ojos. Una frase muy dura. Y las milicias ahora de mujeres sirias, pues todos los países los han acusado de terroristas. Siria en su territorio, Turquía también, Irak también. Entonces se coloca como toda la idea de que ellos son terroristas. Y en el occidente hemos aprendido a pensar dolorosamente así. Entonces, esos son los malos, porque tienen un fusil, esos son los malos. Y la segunda cosa que ha hecho mucha carrera en Oriente Medio es creer que los intentos de democracia, de participación, de autonomía que plantean los kurdos en estos pueblos es para destruir los países y las fronteras actuales. Entonces, tras de terroristas son independentistas. Eso moviliza, con mensajes muy simples, a una parte importante de la población turca, siria e iraquí para ubicar a los kurdos como el enemigo. Pero además de eso, lo que tú muy bien decías, los kurdos no tienen aliados. Los árabes guardan distancia, los gringos los abandonan. Ahora en la ofensiva que hubo de Turquía sobre Siria, el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump decide retirar a sus tropas y dejarlos botados. Putin prefiere hacer negocios con Turquía que con los kurdos. Lo que quiero decir es que están solitos en el mundo como otras minorías, ¿no? Y lo que te contaba, Irán, el ayatolá cuando iba a hacer la revolución islámica le dijo, él hizo una cantidad de promesas desde París para hacerle creer a una gran cantidad de pueblos y de diferentes partidos y de diferentes núcleos de la sociedad iraní, que él iba a responder y a liderar una multiplicidad de intereses y que eso era lo que él iba a representar como gestor de la revolución. Y resulta que él tenía su propia agenda. Y cuando él sube, él hace su agenda. Y su agenda es una islamización chií de la sociedad y de la política iraní. Y los kurdos son utilizados como parte del gran apoyo para la subida del ayatolá y después son totalmente abandonados por él. Entonces, cuando yo te digo que todo el mundo los ha traicionado, te digo que todo el mundo los ha usado para algún fin, en algún momento, y una vez que completen su fin, los abandona. Y esa es la constante, la traición. Entonces los abandonan los orientales, los occidentales, los chiitas, los sunitas, los iraníes, los gringos, y tú nomás me dices. Y entonces ellos han estado en ese peloteo
Ellos tienen su agenda, ellos necesitan su identidad histórica y todo el mundo se aprovecha de esa fragilidad de no ser un Estado nacional y estar convertidos en pueblos minoritarios en otros estados. Entonces, esa condición es una condición trágica que hace que los kurdos sean tremendamente vulnerables. Ahora, ellos también, en Río Revuelto, ganancias de pescadores, ¿no? También, como ellos no tienen nada, finalmente, no tienen nada que perder. Entonces, también cada vez que hay un tropel en la región, ellos la intentan, porque de golpe pueden ganar alguna rifa, porque como no tienen nada, va y de pronto alguna cosita le sale. Sí, además comparten ese destino de otras minorías que tú también conoces, Diana, los saharauis. Sí. Entonces hay un momento en que Marruecos y Argelia pues miran la agenda económica internacional, la geopolítica y dicen no hagamos tanta bulla. El caso dolorosísimo de los palestinos, quedaría para otro programa. Los rohingya en Birmania, donde sí, que estos no tienen ni siquiera nacionalidad, no los quiere nadie. No lo reconocen como entonces, nada. Ese y los kurdos no tienen ningún estatus de reconocimiento. Están absolutamente abandonados a su suerte. Entonces, esto más los kurdos, pues son 4 minorías de muchas otras que podemos mencionar, de pueblos. Ahora, ¿qué pasa con estas minorías? La minoría más grande sin Estado es precisamente la minoría kurda. ¿Qué le viene a los kurdos? En Turquía se plantea un proceso de paz, pero fíjate que en Turquía el señor Erdogan planteó un proceso de paz para ganarle el apoyo a los kurdos y ser reelegido. Y una vez lo reeligieron en el poder, o lo eligieron, se olvidó por completo. A eso vamos. La paz sirve para dar votos. Claro, y a eso vamos en el caso de Erdogan, a eso vamos en el caso del Ayatollah, a eso vamos en el caso de los gringos en la precisa coyuntura del Estado Islámico. Sí. A eso vamos en el caso de Hussein, que también les prometió muchas cosas durante el surgimiento de su... Y luego los gringos le prometen del 2003 para acá. ¿Y qué tienen allí? Tal vez en Irak es la zona donde están más fuertes porque tiene un gobierno federal. Pero ese federalismo le han ido cortando las alas con la anuencia de Estados Unidos. Y en el caso sirio, ¿qué queda? La posibilidad de que haya una mesa de conversaciones entre el gobierno central de Damasco y las regiones sirias del norte, que son las regiones kurdas. Esos son 3 escenarios muy volátiles, muy dinámicos. Digamos que no hay, y de hecho los 3 están viviendo guerras, conflictos armados internos. Es que eso es lo que te voy a decir, además, que son un conflicto dentro de conflictos mucho más grandes, lo cual hace que la solución sea siempre mucho más compleja porque pasa por la solución del lugar más grande donde están. Claro, Entonces, cuando uno ve en Siria lo que hay que solucionar, bueno, una parte del problema está en el Kurdistán. Sí, pero el problema cuando uno ve es la Irak, democracia. Claro, y cuando uno ve en Irak que se ha vuelto un corredor, entonces uno dice, no, pero es que lo que pasa es que Irak tiene una cantidad de cosas que solucionar. Una de ellas son los kurdos. Y así por el estilo, entonces nunca son la primera plana, nunca son la noticia de moda, porque el país donde están está metido en un lío más grande que el de ellos. Lo que tú dices es realmente importante. Fíjate que a nosotros nos han enseñado a pensar Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, y no vemos fenómenos regionales. En el Oriente Medio es imposible, no se me ocurre en este momento, un solo fenómeno local que no tenga repercusiones regionales. Entonces, eso hay que leerlo, hay que leer la agenda local, pero siempre hay que analizar esto a quién beneficia. Terminemos por donde empezamos. Decíamos que hay kurdos en 4 países diferentes. Por tanto, tienen tensiones internas propias que son diferentes. Una tensión con los ayatolá es diferente a la tensión con el gobierno central de Bagdad, con el gobierno de Damasco, con el gobierno de Ankara. Pero además de eso tienen diferentes opciones religiosas. Entonces, su fe, que aparece como un elemento central en todas las culturas. Ahora, pues hay suníes, hay chiíes, hay yazidíes que lo mencionaba, hay cristianos, hay católicos, hay ateos, hay judíos, hay lo que uno quiera. En serio, es un revuelto. Pero además de eso, hay opciones políticas diferentes. Hay unos que son separatistas, muy pocos, bueno, esto hay que separarse como un estado propio. La mayoría son ganemos cierta autonomía o el federalismo de los iraquíes o mantengamos esto, pero como un territorio democrático como plantean en el norte de Siria. Incluso voy a decir aquí una cosa, y es que hubo un grupo pequeñito de kurdos en Turquía que apoyaban al Estado Islámico. Entonces, cuando a uno le preguntan, ¿cuál es la agenda kurda? Pues hombre, es las agendas kurdas. Y a pesar de todo eso, es una sociedad que sonríe, profundamente amable, como todas las sociedades de Oriente Medio, serviciales sí, y además y hospitalarios, ¿no? Porque sí, eso es una cosa increíble. Además, sí, en los pueblos árabes, la hospitalidad de ellos sagrada. Es sagrada porque era la ley de la supervivencia en el desierto.
Y la otra cosa, lo más importante, es que se come muy rico. Sí. Entonces yo los invito, si pueden ir a un restaurante kurdo, hay cosas deliciosas. Ahora lo mejor es que traten de ir allá y entendamos que cuando ustedes encuentren un kurdo en la calle, pues, o una kurda, pues puede tener cualquiera de estas variaciones que vimos, y así como no se puede definir a todos los finlandeses por uno solo, o a todas las noruegas por una sola noruega, tampoco podemos definir a todos los kurdos. Son una cultura, son una música, son una civilización, son un pueblo antiguo, y como tal queríamos darles alguna información sobre el pueblo kurdo, porque es tan confuso todo lo que se sabe de ellos, porque y es confuso simplemente porque es complejo, porque es una cosa que requería todo este tipo de análisis de un lado y del otro. Entonces quisimos empezar el año contándoles de los kurdos, para que tengan una idea, para que los puedan ver en el mapa, para que los puedan distinguir entre la bruma de las noticias, para que puedan entender que hay pueblos muy antiguos que tienen escenarios sumamente trágicos en la historia actual y que vale la pena conocer, como muchos otros de los que hemos hablado en estas historias. Entonces, para eso trajimos a Víctor, porque Víctor ha tenido la oportunidad de conocerlos, de estar con ellos, de vivir con ellos muchas de sus cosas, y nos parece una persona muy idónea para que nos dé una mirada sobre los kurdos. Yo voy a aprovechar para un momento de comerciales, Diana. Es invitar a los y las oyentes a que visiten mi página web. Mi página web es muy fácil, es como mi nombre, victordcurrealugo.com, y ahí hay una sección de Oriente Medio, hay secciones sobre Palestina, sobre el proceso de paz con las FARC, sobre Venezuela, y una de las secciones es sobre el Kurdistán. Y ahí encontrarán entrevistas, reportajes que he ido haciendo de ese pueblo que merece ser estudiado porque, aunque ustedes no lo crean, tienen las mismas búsquedas de dignidad que tenemos nosotros. Eso es muy importante, y dentro de nuestras miradas, ocasionalmente, aquí en nuestro podcast dianauribe.fm, nos asomamos al mundo y nos asomamos desde otras voces. Eso fue lo que hicimos la vez pasada cuando estuvimos hablando con Antonella, la periodista chilena que nos estaba contando de muy viva voz y de momento lo que estaba sucediendo en Chile, y igualmente nos asomamos al mundo a través de la voz y los ojos de Víctor, que estuvo hace pocos meses en el Kurdistán y que nos cuenta todas estas historias. Entonces, desde los espacios del Kurdistán, de la antigüedad, de los tratados secretos e incompatibles de un pueblo que ha vivido desde los tiempos de Asiria y Babilonia en las geografías donde se forjaron las culturas y las civilizaciones, de un pueblo que lleva buscando desde 1920 la posibilidad de una existencia histórica digna por entre todas las diferentes fuegos que han atravesado el Medio Oriente, y que hoy por hoy es una parte fundamental de nuestra explicación del mundo y de nuestra mirada de los conflictos que sacuden nuestra época. En la narración y en la dirección Diana Uribe, y en toda la historia, el testimonio, el conocimiento y la vida que nos está llegando, Víctor de Currea Lugo. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Les recordamos a todas las personas que con tanto cariño nos quieren apoyar que tenemos un botón de donación en la página www.dianauribe.fm. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán, y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.